Hola a todos y bienvenidos a este video, donde vamos a explorar uno de los sistemas más fascinantes del cuerpo humano, que es el corazón y su anatomía. Este órgano es conocido como el motor de la vida y trabaja incansablemente para mantenernos vivos. Comencemos. El corazón, desde un punto de vista anatómico, es un órgano muscular hueco que forma parte esencial del sistema cardiovascular. Su tarea fundamental va a ser actuar como doble bomba sincronizada, encargada de mover la sangre a través de dos circuitos que son los principales, la circulación pulmonar y la sistémica. La pulmonar va a llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones para intercambiar dióxido de carbono por oxígeno, y la sistémica va a transportar la sangre oxigenada hacia los tejidos del cuerpo para suministrar oxígeno y nutrientes y recoger desechos metabólicos. Ahora, en la ubicación anatómica precisa del corazón se va a encontrar en una región que se llama mediastino medio, que es el espacio central en la cavidad torácica. El corazón va a estar delimitado posteriormente por la columna vertebral torácica, lateralmente por los pulmones dentro de sus respectivas pleuras, inferior por el diafragma y anterior por el esternón y los cartílagos costales. El corazón va a estar inclinado hacia la izquierda, de tal manera que aproximadamente 2/3 del corazón está situado en el lado izquierdo y 1/3 al lado derecho. Ahora, respecto a sus dimensiones, el tamaño aproximado del corazón es un puño cerrado y presenta un peso promedio entre 230 a 350 gramos. Sus dimensiones es de longitud 12 centímetros, de ancho 8 a 9 centímetros y de grosor 6 centímetros. Está compuesto principalmente por un tejido muscular especializado del que hablaremos más adelante. El corazón es un órgano adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a verse afectado por el sistema nervioso autónomo. En el simpático, que es esa respuesta al estrés o ejercicio, va a verse aumentada la frecuencia y fuerza de contracción, mientras que en el parasimpático, que es esa respuesta al reposo, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de las propiedades del miocardio, que son 4. La primera es la contractibilidad, que es esa capacidad para generar fuerza y expulsión de la sangre. La segunda es la excitabilidad, que responde a estímulos eléctricos. La tercera es el automatismo, que quiere decir que genera su propio impulso eléctrico. La cuarta es la conductividad, que quiere decir que transmite señales a través de fibras especializadas. Ahora, continuando con su forma y configuración general, el corazón va a tener una forma cónica o piramidal invertida. Su base va a estar situada superiormente y orientada hacia la derecha y hacia posterior. La base va a estar relacionada con los grandes vasos, la aorta, el tronco pulmonar, las venas cavas y las venas pulmonares. Y la base está principalmente formada por lo que es las aurículas y en particular la izquierda. Ahora, con el ápex o vértice está dirigido hacia abajo, adelante y hacia la izquierda. Se encuentra formando la punta del ventrículo izquierdo y es el punto de máximo impulso cardíaco. Se puede palpar en el quinto espacio intercostal izquierdo. Tener en cuenta que el corazón está inclinado en un ángulo de aproximadamente 45 grados y rotado hacia la izquierda, lo que hace que en su cara anterior se observe más la superficie del ventrículo derecho. Ahora hablemos de las superficies externas del corazón. Primero tenemos la superficie anterior o esternocostal, que está principalmente formada por el ventrículo derecho y se encuentra en contacto con el esternón, los cartílagos costales y las costillas. Luego está la superficie inferior o también llamada diafragmática, que está formada por los ventrículos derecho e izquierdo, mayormente el izquierdo, y se encuentra en contacto directo con el diafragma. También se encuentran las superficies laterales, izquierda y derecha, que están formadas respectivamente por su ventrículo y aurícula. La base del corazón principalmente está formada por la aurícula izquierda y se encuentra en contacto con el esófago y la aorta torácica descendente. Ahora hablaremos de los surcos del corazón. El primer surco es el coronario o auriculoventricular. Se encuentra rodeando el corazón de forma transversal en la unión entre aurícula y ventrículo. Contiene la arteria coronaria derecha, la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda y el seno coronario. Luego vamos a tener el surco interventricular anterior,
que se encuentra en la cara anterior. Marca la separación entre el ventrículo derecho del izquierdo y contiene la arteria interventricular anterior, que es de la coronaria izquierda, y la vena cardíaca magna. Ahora el surco interventricular posterior está visible en la cara diafragmática y contiene la arteria interventricular posterior, que es rama de la arteria coronaria derecha, y se encuentra en la vena cardíaca media. Ahora, los vasos principales que se encuentran asociados al corazón son la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo y transporta sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica, y el tronco pulmonar, que lleva sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para la oxigenación. También se encuentran las grandes venas, que son las venas cava superior e inferior, que transportan sangre desoxigenada desde el cuerpo hacia la aurícula derecha, y las venas pulmonares, que son 4, que llevan sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Ahora hablemos del recubrimiento del corazón, el pericardio. El pericardio es una membrana protectora que tiene las siguientes características. Va a dividirse en pericardio fibroso, que es la capa más externa, densa y resistente que protege al corazón, y está anclado al diafragma y a los grandes vasos. También está el pericardio seroso, que a su vez tiene 2 capas, la parietal, que está adherida al pericardio fibroso, y la visceral, que está adherida directamente a la superficie del corazón. La cavidad pericárdica es un espacio entre las capas serosas que contiene una pequeña cantidad de líquido pericárdico, entre 15 a 50 mililitros. Este líquido va a reducir la fricción entre las capas durante los latidos cardíacos. Ahora hablemos de la configuración interna del corazón. Empecemos con las cavidades del corazón. Tenemos 4, que son 2 aurículas y 2 ventrículos. Estas van a estar separadas por tabiques y conectadas entre sí a través de válvulas. Primero hablemos de las aurículas, que son las que se encuentran en la parte superior del corazón y son las receptoras de sangre. La aurícula derecha va a recibir sangre desoxigenada desde las venas cava superior e inferior y del seno coronario. Internamente van a tener unos músculos llamados pectíneos o pectinados en su pared anterior y una pared lisa en la parte posterior. Va a tener una fosa oval, que es un remanente del foramen oval del corazón fetal. Ahora, respecto a la aurícula izquierda, va a recibir sangre oxigenada de las 4 venas pulmonares. Su pared es lisa y va a tener los músculos pectinados limitados a la auriculilla. Los ventrículos son las bombas del corazón y tenemos el ventrículo derecho, que va a enviar la sangre desoxigenada al tronco pulmonar a través de la válvula pulmonar, y posee estructuras como las trabéculas, que son proyecciones musculares, y va a tener la banda moderadora, que va a contener fibras de conducción de las de His. Esta solo se encuentra en el ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo vamos a tener que bombea sangre oxigenada hacia la aorta a través de la válvula aórtica. Tiene paredes mucho más gruesas debido a la alta presión necesaria para llevar a cabo la circulación sistémica. Ahora, respecto a los tabiques cardíacos, se encuentra el tabique interauricular, que va a separar las aurículas derecha e izquierda y que contiene la fosa oval, que en la vida fetal va a permitir el paso de sangre entre las aurículas. Y el tabique interventricular va a dividir los ventrículos derecho e izquierdo y va a tener 2 partes, la porción muscular, que es más gruesa y fuerte, y la porción membranosa, que va a ser más delgada y frecuentemente es donde se encuentran los defectos congénitos. Ahora, hablando respecto a las válvulas cardíacas, tenemos 4 que van a asegurar ese flujo unidireccional de la sangre, es decir, que no se devuelvan. Tenemos las válvulas auriculoventriculares, que como su nombre lo dice, va a conectar aurículas y ventrículos. Tenemos la tricúspide, que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Va a tener 3 cúspides, como lo dice su nombre, o valvas, que están sujetas por cuerdas tendinosas conectadas a los músculos papilares ubicados en el ventrículo. Tenemos la válvula mitral o bicúspide, que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, es decir, va a tener 2 cúspides o 2 valvas que van a ser también sostenidas por esas cuerdas tendinosas. Otros tipos de válvulas son las semilunares, que se dividen en pulmonar y aórtica.
La pulmonar está ubicada entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar, y la aórtica entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Ambas van a tener 3 valvas que van a prevenir ese retroceso de la sangre. Ahora hablemos de las capas de la pared cardíaca. El corazón va a estar formado por 3 capas concéntricas que cada una va a cumplir con funciones específicas. La primera es el endocardio, que es la capa más interna y que va a recubrir las cavidades y las válvulas. Está compuesto por endotelio y tejido conectivo subyacente, pero eso lo hablaremos en el video de histología. Hay que tener en cuenta que este es el sitio más afectado en enfermedades como la endocarditis infecciosa. La segunda capa va a ser el miocardio, que es la capa media y muscular responsable de esa contracción del corazón. Es más grueso en la parte del ventrículo izquierdo por su presión sistémica y se encuentra en enfermedades asociadas como la miocarditis. Y tenemos la tercera capa, que es el epicardio, que es la capa más externa, que es también la capa visceral del pericardio seroso, de la que ya hablamos. Va a contener vasos sanguíneos coronarios, nervios y grasa subyacente. Ahora continuemos con el sistema de conducción cardíaco. Este sistema va a ser responsable de la generación y propagación de esos impulsos eléctricos que van a controlar el latido del corazón. Primero tenemos el nodo sinoauricular. Este se encuentra en la pared posterior de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, y es el marcapasos natural del corazón, que va a generar impulsos eléctricos rítmicos con una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto en una condición normal. Luego se van a encontrar las vías internodales, que son fibras especializadas que conectan el nodo sinoauricular con el nodo atrioventricular, que van a permitir esa transmisión del impulso eléctrico a través de la aurícula derecha. Entonces, estas van a ser 3 divisiones: la vía internodal anterior, media y posterior. La anterior va hacia adelante desde el nodo sinoauricular, dirigiéndose al nodo atrioventricular. La vía internodal media, o también llamada tracto de Wenckebach, va a pasar en el centro de la aurícula derecha, conecta directamente el nodo sinoauricular con el nodo atrioventricular, y la vía internodal posterior va a correr por la parte posterior de la aurícula derecha, siendo otra conexión importante entre el nodo sinoauricular y el nodo atrioventricular. Luego está el nodo atrioventricular, que se encuentra situado en la base del tabique interauricular, cerca de la desembocadura del seno coronario. Su función va a ser retrasar el impulso eléctrico antes de transmitirlo a los ventrículos, lo que va a permitir un llenado ventricular adecuado. Luego va a continuar el haz de His o el fascículo auriculoventricular. Este va a surgir del nodo atrioventricular, va a cruzar el esqueleto fibroso del corazón en la porción membranosa del tabique interventricular y va a dar el conocido tronco del haz de His, que rápidamente se va a dividir en 2 ramas principales, que es la rama derecha y la rama izquierda. La rama derecha va a estar por la cara derecha del tabique interventricular y se va a dirigir hacia la base del ventrículo derecho, lo que termina en fibras de Purkinje del ventrículo derecho. La rama izquierda de las de His va a descender por el lado izquierdo del tabique interventricular, pero se va a dividir en 2 fascículos. El fascículo anterior, que va a dirigirse hacia la pared anterior y superior del ventrículo izquierdo, y el fascículo posterior, que va a ser por la pared posterior e inferior del ventrículo izquierdo. Este es más grueso y menos propenso a fallas en comparación con el fascículo anterior. En algunos casos se menciona una tercera rama que se llama fascículo septal o fascículo medio, pero esta terminología es menos aceptada y se trata de una ramificación temprana de la rama izquierda que asegura esa conducción al tabique interventricular, pero realmente no se considera un fascículo separado. Ahora, respecto al ciclo cardíaco, que vamos a profundizar mucho más en el video de fisiología cardíaca, pero una pequeña introducción va a ser que el ciclo cardíaco va a comprender eventos mecánicos que ocurren durante un latido completo del corazón y se divide en sístole, que es la contracción y el bombeo de la sangre, y la diástole, que es la relajación y el llenado de las cavidades. Vamos a ver cómo participan cada una de las cavidades en este ciclo cardíaco. Las aurículas durante la diástole auricular van a recibir sangre. La aurícula derecha va a recibir desde las venas cavas y el seno coronario y la aurícula izquierda desde las venas pulmonares.
Ahora, desde la sístole auricular va a enviarse sangre a los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral. Ahora, en los ventrículos, durante la diástole ventricular, va a llenarse de sangre proveniente de las aurículas y durante la sístole ventricular se va a bombear la sangre al tronco pulmonar y a la aorta. Ahora vamos a ver el papel de las válvulas en este ciclo cardíaco. Las auriculoventriculares van a permanecer abiertas durante la diástole ventricular para permitir ese llenado de los ventrículos, pero van a permanecer cerradas durante la sístole ventricular para evitar el retroceso de la sangre hacia las aurículas. Y las válvulas semilunares pulmonar y aórtica van a permanecer abiertas durante la sístole ventricular para expulsar la sangre hacia los grandes vasos y van a permanecer cerradas durante la diástole ventricular para prevenir el flujo retrógrado. Ahora hablemos de la circulación propia del corazón. Las arterias coronarias son las encargadas de la irrigación sanguínea del corazón que se originan de la base de la aorta, justo por encima de las válvulas semilunares. La primera que vamos a hablar es la arteria coronaria derecha. Esta se origina en el seno derecho de Valsalva, que es parte inicial de la aorta ascendente. Esta arteria va a dirigirse hacia la cara anterior del corazón y rodea el surco coronario o el surco atrioventricular, que va a separar aurículas de ventrículos. La arteria coronaria derecha va principalmente a irrigar el ventrículo derecho, la parte posterior del ventrículo izquierdo, el nodo sinoauricular y una porción de la aurícula derecha. Las ramas principales son la arteria del nodo sinoauricular, la arteria del nodo aurículo-ventricular y la rama marginal. Ahora la arteria coronaria izquierda va a nacer del seno izquierdo de Valsalva de la aorta. A diferencia de la derecha, la izquierda tiene una trayectoria más corta y rápidamente se va a dividir en dos ramas principales, que es la arteria descendente anterior, que es una de las más importantes porque baja por el surco interventricular anterior, va a irrigar la pared anterior del ventrículo izquierdo y una gran parte del septo interventricular y en algunos casos el ventrículo derecho. Y es muy importante pues para el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Y también la segunda rama es la arteria circunfleja, que se va a dirigir hacia la parte posterior del corazón y va a irrigar principalmente la cara lateral del ventrículo izquierdo y posterior del septo interventricular. Dependiendo de la dominancia coronaria, que veremos más adelante, la circunfleja también puede suministrar sangre a la cara inferior del corazón. Hablemos un poco de la dominancia coronaria. Esto se refiere a que arteria va a proporcionar la descendente posterior del ventrículo izquierdo. En la mayoría de las personas, esta arteria va a provenir de la arteria coronaria derecha, pero en algunas personas va a ser dada por la arteria circunfleja, que es de la arteria coronaria izquierda. Esta variabilidad anatómica tiene pues implicaciones en intervenciones quirúrgicas, en infartos y en algunas otras enfermedades que hay que tener en cuenta. Ahora hablemos del drenaje venoso en el corazón. Las venas cardíacas van a desembocar en el seno coronario, que se encuentra ubicado en el surco atrioventricular posterior, y de ahí la sangre venosa se dirige hacia la aurícula derecha. Entre las venas cardíacas se encuentra la vena cardíaca mayor, también llamada vena de Galeno, que es la más grande del corazón y recoge la sangre del ventrículo izquierdo y la cara anterior del corazón, y va a desplazarse por el surco interventricular anterior y se va a unir al seno coronario. La vena cardíaca media va a drenar la sangre de la cara posterior del ventrículo izquierdo y del septo interventricular, y se encuentra en el surco interventricular posterior. Va a seguir el trayecto de la arteria descendente posterior. La vena cardíaca pequeña va a drenar la sangre del ventrículo derecho y la aurícula derecha, que va a seguir la trayectoria de la arteria coronaria derecha en el surco atrioventricular y va a unirse al seno coronario de manera directa. También hay otras venas que drenan directamente en la aurícula derecha, que son las llamadas venas mínimas o venas tevesianas. La comprensión de esta anatomía es fundamental para la identificación, diagnóstico y tratamiento de diversas patologías cardíacas, por lo que espero que hayan entendido muy bien el tema y la explicación. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Recuerda cuidar tu corazón y nos vemos en el próximo video.